¿estás ahí? ¿Me escuchas? Estoy aquí, mi hermano, lo que no te veo. Ah, no, pero yo a ti sí. Perfecto, mi hermano, aquí estoy. El público te está viendo, el público de República Dominicana. Señores, Alain Daniel, yo lo conocí gracias a la persona que yo pienso que sabe más de la música cubana actual, incluso que yo, que soy cubano de nacimiento, y es Jochi Santos, quien me lo hizo conocer y me enseñó su música y todo eso. Y a partir de ese momento hemos pues, hecho una amistad, de verdad, Alain, te agradezco mucho que desde Las Vegas, que es donde resides ahora, pues nos hayamos podido contactar contigo. ¿Qué tiempo llevas viviendo ahí en Las Vegas? Bueno, mi hermano, primero hago un agradecimiento público por esa presentación y un beso grande a la República Dominicana. En Las Vegas llevo ya 1 año y medio, desde que nos mudamos, mi familia y yo, hace exactamente 1 año y medio. Ok, ¿y por qué elegiste esa zona para vivir tan alejada de Miami? Del epicentro. Sí, mira, mi esposa y yo, que habíamos hecho algunos viajes anteriores a Las Vegas, a mí me gusta mucho el frío, yo soy un adicto del frío, aunque en este momento, por supuesto, hay mucho calor. ¿Qué sucede? Pero tú hubieras ido a Moscú. ¿Qué sucede? Que cuando finalmente nos mudamos, aunque bien dices, el epicentro de mi trabajo, el epicentro de la carrera está en Miami, por cercanías incluso y conexiones, decidimos mudarnos acá hasta cierto punto para tener un poquito más de privacidad y alejarnos un poquito de, vamos a decir, de las cámaras. Es decir, yo cuando estoy totalmente activo, por supuesto, con la carrera, pues viajo, regreso y estoy muy a gusto con ese mundo, pero para la familia yo quería quizás un lugar un poco más neutral. Y entonces combiné mi gusto del frío en invierno con que la ciudad me encanta, yo la conocía de antes con mi esposa, la conocía bien, y simplemente vinimos para acá quizás con ese objetivo familiar, de alejarnos, tener un poquito más de privacidad. Yo creo que se me fue un poco la mano con eso de alejarme, porque me puse prácticamente a 5 horas del epicentro de la carrera, pero yo voy y vengo y entonces me mantengo, gracias a Dios, activo, pero la familia está aquí bien tranquila, está a gusto. Qué bueno. Me dijeron que el edificio tuyo está al lado del MGM. No. Ojalá. Es una broma. Ojalá. Yo vivo más al sur. Tú tienes tu casa aquí más al sur. Gracias. Oye, Alain, tu nombre completo es Alain Daniel Pico Roque. Alain Daniel Picó Roque. Ah, Picó. Sí. Ah, porque le falta el acento. Le falta, sí, porque como aquí en inglés casi nunca le ponen el acento, por eso fue que se lo quité. Okay. Es Alain Daniel Picó. Y tú eres natural de La Habana. Nací en un solar de La Habana Vieja. Mucha honra. Ok. Tú sabes que ese tema que ustedes acaban de presentar, Remember Me, tiene elementos obviamente de la timba cubana, tiene elementos del hip hop o del rap, tiene colorcitos de otros ritmos. Cuando fuimos a escribir la canción, Alfonso, cuando fuimos a grabar el tema, yo le dije a Alexander, vamos a poner el tema en aguas internacionales, ni para aquí ni para allá. Y entonces, eso fue lo que hicimos, musicalmente hablando. Le pedimos a los productores que tuviera elementos de la música cubana, de la música latina también, y que por así decirlo, estuviera coherente con todo lo que está pasando también con la música urbano-tropical. El cabaret viene siendo para el cantante lo que el teatro para el actor. Es decir, más allá de la academia, y más allá después de la tarima, de la calle, de las horas de vuelo, por así decirlo, para que el dominicano me entienda, que uno va adquiriendo en su background de vida y carrera, el cabaret le aporta al cantante una cosa muy importante, la medición del espacio, el apropiarse de un espacio, porque tú trabajas en una producción gigante con bailarinas, figurantes, bailarines, y no puedes tropezar, no lo puedes pisar, variedad circense, en fin. Yo creo que una de las cosas que más aporta el cabaret al cantante es la apropiación del espacio, para que mañana ningún escenario te quede grande, ningún stage, ninguna tarima te quede grande. Eso le aporta, entre otras grandes cosas, pero le aporta a dónde se mira para que el último te sienta que tú también le estás cantando como el primero. Yo creo que el cabaret le aporta una escuela, una academia aparte,
de la academia musical, en este caso al cantante, pero también al músico, a cualquier artista que transita por el mundo del cabaret. Y en mi caso no fue la excepción. Estuve muchos años, o algunos años de mi carrera en esa etapa, bajo la dirección del maestro Rafael Hernández, pero grandes maestros también como Santiago Alfonso, como Tomás, Tomás, el difunto Tomás, que paz descanse, también que alternaron mucho con esa etapa de mi carrera, me enseñaron mucho, para mi suerte. Tú sabes que bueno, tú pasaste por Bamboleo, que es una gran agrupación cubana muy conocida, de la cual han salido otros cantantes también. Pero hay un aspecto de tu música que es muy importante, y es que eres compositor. Y le has compuesto a gente como, por ejemplo, Lucecita Benítez. Supe que un tema de ella, de uno de sus últimos discos, no sé si el más reciente, pues se debe a tu autoría. A Lucecita Benítez la conocí en el estudio de Pablo Milanés. Y para mi suerte decidió incluir uno de los sencillos de su álbum, creo que el álbum se llama Renacer. Escogió un tema de mi autoría y creo que abrió las puertas para que después otros intérpretes de otras partes del mundo también y de Cuba, en aquel momento de mi carrera, empezaran a tener en cuenta mi música a la hora de grabar su discografía, ¿no? Y fue una fortuna también, es una puerta que cuando se abre, por supuesto, vino después toda una etapa autoral importante gracias a esa puerta inicial, incluso también a la música por encargo, a la música para la televisión, teleseries, telenovelas, etc. Yo creo que tiene mucho que ver con aquella primera puerta que se abrió en aquel momento en la voz nacional de Puerto Rico, que es Lucecita Benítez. Alain, ese tema, Camino del Puente Meirey, que es de Pedro Pituco Rigual, que era de Banes, 1918 nació, pero arreglada para jazz band y con Omar Aportuondo, es de las joyas de este nuevo disco. Cuéntame de esta nueva producción, cómo se llama, todas esas cosas. El álbum se llama Boleros. Y el álbum se llama Boleros. Y es un álbum tributo a algunos de los clásicos de la música de nuestro país de los años 40, 50, pero no solo a los intérpretes, sino a los autores, incluso a arreglistas que no se mencionan hoy día desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista noticioso, y sin embargo hicieron en su época hazañas musicales desde muchos puntos de vista. Yo creo que yo soy músico gracias precisamente a esa generación de músicos que incidió en la generación de mis abuelos, de mis padres. Es la música con que se enamoraron, insisto, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces yo en mi carrera quise hacer una pausa en mi música para hacer un tributo personal a mi estilo, a un segmento lamentablemente olvidado prácticamente, que marcó una pauta indiscutible en el mundo saliendo de una isla tan pequeña, ¿no? Entonces, es un álbum que además me aporta también a mi discografía tener un álbum mitad sinfónico. O sea, yo no tenía en mi discografía elementos sinfónicos, elementos también con jazz band y alguno que otro también de conjunto, que era muy típico, muy usado en esa época, en la época de las vitrolas, para que la gente que nos escucha se ponga en contexto. Era la época de las vitrolas, de los fonógrafos. Entonces, buscando esa sonoridad, hicimos mi equipo y yo un trabajo investigativo primero, y luego llevamos al estudio. Aunque está grabado hoy día, se grabó como se grababa a la antigua, todo el mundo junto, utilizando una microfonía específica, pero grabando a la vez, todo el mundo junto. Era como se grababa en aquella época, y se logró un resultado que por supuesto no deja de tener matices contemporáneos, el estilo quizás de la mezcla, el estilo de la sonoridad, que lo hicimos, mezclamos en Madrid, España, pero creo que humildemente se logró el tributo, el homenaje a ese segmento tan valioso de la música de nuestro país y de la región también, porque además está decir que en México, en Dominicana, en Puerto Rico, Venezuela y en gran parte del área, pues también había boleristas excepcionales, cantantes, autores, insisto, y orquestadores y más. Entonces grabamos este álbum y para nuestra suerte estuvo hasta el último comité de selección
de Latin Grammy. Y para mi tristeza, bueno, pues en mi país no se tuvo en cuenta. Bueno, qué lástima, porque ese es un disco premiable. Los arreglos, por ejemplo, sinfónicos que hace, Para la vida es un sueño de Arsenio Rodríguez, Conversación en tiempo de bolero de René Toussaint, Los aretes de la luna de José Dolores Quiñones, que él me decía a mí, mi primo. La primera vez, sí, nos veíamos en la UNEAC cuando él iba a Cuba. La primera vez que volvió a Cuba después del año, él se fue como en el 53, por ahí, qué sé yo. Wow. Y nos hicimos amigos. José Dolores Quiñones, el autor de esta famosísima canción, me llamaba mi primo y para mí es un orgullo eso. No lo éramos, pero ya lo sabes. Y está también allá tú, que tiene un arreglo como de vals, ¿verdad? Imagínate, Alfonso, el arreglista, ese álbum tiene 3 arreglistas. Uno, el maestro Joaquín Betancourt, todo el mundo sabe, una eminencia. Otro, Miguel Núñez, mi primo y mi mano derecha, Miguelito, desde el punto de vista musical de Pablo Milanés. Y el tercero, que es importante que Dominicana escuche esto, el arreglista que hizo todos los arreglos sinfónicos de ese álbum tenía en ese momento 28 años, que es nada más y nada menos que Jorge Aragón, hijo. Oye, eso. Pero yo no sabía que ya existía un Jorge Aragón y que está hijo y está arreglando. Oye, Jorge Aragón, padre, lamentablemente. Sí, claro, claro. Oye, está también Pensamiento de Teofilito, que es una canción que ya tiene un siglo. Claro. Y con una historia triste, además. Sí. No, es un álbum de clásicos. Uno no puede resumir, Alfonso, en un solo álbum todo lo que uno quisiera, pero creo que hay una representación variada de la época y un humilde homenaje que al menos a mi equipo de trabajo y a mí, y por qué no, a seguidores y demás, un poco que le vino a compensar la ausencia mediática quizás de ese tipo de espacios, ¿no? Óyeme, Alain, ahora, bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos tú y yo porque nos vamos a una pausa y cuando regresemos nuestra amiga Lisa Gil va a estar en el segmento de Urbanos. Yo quiero felicitarte porque este disco me parece un disco extraordinario. La versión de En un beso la vida de Carlo Di Sarli, el argentino, es fabulosa. De Luis Marchetti está Plazos Traicioneros, que es el mismo autor de Allí donde tú sabes, de Amor que malo eres, Deuda, entre muchos otros temas. Ernesto Duarte Brito también fue el autor de Cómo fue, que es la canción que cantaba Benny, en fin. Es una antología de grandes boleros y yo te felicito mucho. Cierra, creo que con Vereda Tropical, ¿no? Vereda Tropical. Vereda Tropical. Bueno, pues nada, Alain, un abrazo. Te felicito. Abrazo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos volveremos a ver y ojalá vengas pronto, ¿eh?